Hola muchachos, hoy vamos a hablar sobre el libro El proceso de Franz Kafka. Bueno, Valentina, ¿y quién es Franz Kafka? Franz Kafka fue un escritor checo-alemán nacido el 3 de julio de 1883 en Praga, en el seno de una familia judía clase media. Carlos, ¿cómo es considerado Kafka? Es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, asociado al expresionismo y al existencialismo. Sofía, ¿qué temas abarcaron las creaciones de Franz? Las creaciones literarias de Kafka abarcaron temas complejos como la condición del hombre contemporáneo, la burocracia, la culpa, la frustración y la soledad, entre otros. Sus obras mezclaban lo irónico, lo irracional y la ironía. Mariana, ¿cuáles eran las obras más famosas de Kafka? Las obras más famosas de Kafka incluyen La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. Valentina, ¿cuándo murió Kafka? Murió el 3 de junio de 1924 en Kerlin, Australia, a la edad de 40 años debido a la tuberculosis. Muchachos, ¿de qué trata esta obra? ¿Qué podemos decir sobre ella o qué opiniones podemos sacar? En el relato, Joseph K. es arrestado una mañana por una razón que desconoce. Desde ese momento, el protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse de algo que nunca se sabe, y que es y con argumentos aún menos concretos, tan solo para encontrar una y otra vez que las más altas instancias a las que pretende apelar no son las más humildes y limitadas, creándose así un clima inalcanzable a la justicia y a la ley. Carlos, ¿qué podemos decir de esta obra? Podemos decir que Franz describe una realidad común a los gobiernos generales. El proceso refleja la deshumanización, la despersonalización del hombre. Simboliza a la asunción de la culpa por parte de un inocente que descubre ante el aparato persecutor, y Franz hace su proclama desde el absurdo. Al igual que la metamorfosis, el personaje despierta para descubrir que su vida ha cambiado hasta el desenlace trágico y final. Mariana, ¿qué opiniones tienes sobre esta obra? Mi opinión es que esta obra te sumerge en una atmósfera tan agobiante que hace que quisieras entrar e intentar llevar el proceso a tu manera, a hacer preguntas más lógicas, a reaccionar de mil formas distintas a como lo hace K, a pedir explicaciones pero no puedes, y eso te va creando una gran impotencia. El proceso consiste en que el lector se angustia a la vez que lo va arrastrando poco a poco a ese mundo, al principio tan lógico, pero que una vez dentro nos esforzamos en comprender su propia lógica. Sofía, ¿podrías decirnos quién publicó esta obra y en qué condiciones? Claro, Mariana, esta obra fue publicada por Max Brod, amigo, editor y albacea literario de Franz. Tras su muerte, conoció la existencia de la obra en 1914. Desde un momento quedó fascinado por la fuerza de la historia, por lo que insistió, como en muchas ocasiones, en que publicara la obra. Tras su muerte oscura por tuberculosis en 1924, y a pesar de que el autor había manifestado en una nota de que todos sus escritos fuesen destruidos sin ser leídos, Max decidió publicar la obra El Proceso años después. Bueno muchachos, este libro trata mucho sobre el tema de la corrupción. ¿Alguien puede decir una reflexión de ello en la obra y en nuestro contexto? Claro, Valentina, una reflexión de la corrupción es que la obra El Proceso de Franz es una crítica al sistema judicial y su burocracia, y en ella se pueden encontrar reflexiones sobre la corrupción en este ámbito. La novela muestra cómo el sistema judicial puede ser corrupto y arbitrario, y cómo la corrupción puede estar presente en la burocracia y en un pueblo sistemático. En general, la obra es una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y cómo puede ser corrompida por aquellos que tienen poder de aplicar. Mariana, ¿y nos podrías explicar la reflexión en nuestro contexto? Por supuesto, la corrupción es un problema complejo que afecta a todas las sociedades y tiene graves consecuencias en la democracia, los derechos humanos y la economía. Es necesario cuestionar y atacar la corrupción con toda la fuerza institucional que se permita. Sofía, escuchando de todo esto que hemos hablado, ¿podrías decirnos si recomiendas este libro o no lo harías? Claro, si estás buscando una obra literaria que te haga reflexionar y cuestionar la justicia y el sistema judicial, El Proceso de Franz Kafka es sin duda una excelente opción. A través de la historia de Joseph K.,
Kafka nos muestra cómo la burocracia y la falta de transparencia pueden afectar a cualquier individuo, independientemente de su posición social o económica. Valentina, ¿me puedes decir cuál es tu opinión? Claro, en mi opinión, el proceso es una obra maestra que te mantendrá enganchado desde la primera página hasta el final. La prosa de Kafka es cautivadora y la trama es intrigante, lo que hace que sea difícil dejar de leer. Además, los temas que aborda son atemporales y relevantes en la actualidad. En definitiva, recomiendo este libro para aquellos que buscan una lectura desafiante y perspicaz. Gracias a los oyentes por escuchar este podcast.